A lo largo de mi vida me han obsequiado muchas Biblias y he comprado otras más. Entre las que más aprecio está esta. Aunque ya está un poco viejita y un poco rota, pero es una de las Biblias que más aprecio porque fue la primera que mi mamá me regaló cuando decidí estudiar teología. Seguramente tú también tienes una Biblia en casa, que a lo mejor te la han obsequiado o que la has comprado, pero ¿qué lugar tiene la Biblia en tu vida? ¿Con qué tanta frecuencia la estudias? Cuando lo haces, ¿realmente comprendes lo que estás leyendo? Estas y otras preguntas más las vamos a responder en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos agradecidos con Dios porque ya estamos en la lección número 5 para el 2 de mayo del año 2026. El título de nuestra lección es ¿Cómo estudiar la Biblia? El versículo para memorizar lo encontramos en Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice allí la palabra de Dios: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Mira, el versículo para memorizar de esta semana nos muestra que la palabra de Dios, como lo veíamos la semana pasada y en estudios anteriores, es verdaderamente transformador. Y es que, mira, creo que hay algo que debemos admitir como cristianos, y es el hecho de que muchas veces cuando inicia un nuevo año nos hacemos el propósito muchas veces de estudiar nuestra Biblia, de mejorar en nuestra relación con Dios. Y sí, al inicio todo parece marchar bien, muchos de nosotros iniciamos fuerte con ese propósito, pero conforme va pasando los días, conforme van pasando los meses, muchos de nosotros desistimos de esa idea y dejamos a la mitad ese propósito. Y esto nos lleva justamente a pensar en por qué ocurre esto. ¿Por qué como cristianos pues no tenemos tanto el hábito muchas veces de estudiar la palabra de Dios? Aún sabiendo que la palabra de Dios es tan transformadora, aún sabiendo que la palabra de Dios es realmente una bendición para cada uno de nosotros, pero tristemente como cristianos pues no forma parte tan habitual de nuestra vida en nuestra relación personal con Dios. Sin embargo, pues la lección de esta semana pretende ayudarnos a hacer del estudio de la lección un hábito en nuestra vida, de tal manera que realmente la palabra de Dios pueda transformar nuestra vida como cristianos. Y nuestra lección la hemos dividido en dos partes principales, y si estás preparado, comencemos. Vayamos a la primera parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo ¿Cómo estudiar la Biblia? Y mira, esta primera parte, y antes de que entremos de lleno en materia, en ver recursos, herramientas que tenemos para profundizar en el estudio de la Biblia, creo que es muy importante aprender dos hábitos que van a marcar justamente la diferencia y que son la base para poder desarrollar un estudio adecuado de la Biblia. Y para ello vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 35 nos dice: levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mira, el texto bíblico nos presenta dos aspectos muy interesantes de Jesús, y creo que son muy importantes esta parte que la Biblia nos menciona acerca de él. Es pocas veces que vemos esta parte en la Biblia acerca de Jesús, pero creo que son aspectos muy relevantes, porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de buscar a su Padre a través de la oración, a través del estudio de las Escrituras, ¿cuánto más nosotros, que somos seres humanos débiles e imperfectos, necesitamos aún más dependencia de Cristo Jesús? Y mira, ¿cuáles son esos dos hábitos que Jesús practicaba? Número uno, el tiempo. Vemos allí a Jesús levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro,
para salir a tener un encuentro con su Padre. Él apartaba el tiempo, y esto debe ser, considero yo, la parte de tener un tiempo para esa relación con Dios. Considero que debe ser de las cosas no negociables de nuestra vida. Son cosas que realmente no deberíamos pues estar allí dudando si las hacemos o no las hacemos. Al contrario, deberíamos realmente practicarla en nuestra vida. Además de eso, vemos allí que hay en este caso pues algunas sugerencias que podemos nosotros aprender para poder hacer del hábito del estudio de la Biblia una realidad en nuestra vida. Número 1, pues pedir a Dios que ponga en nuestro corazón el deseo de estudiar su palabra. Y creo que esto es algo importante. Fíjate, déjame explicarlo un poco con una experiencia personal. Muchas veces me ocurría, especialmente cuando volvía de vacaciones, que como ya no me levantaba tan temprano para estudiar la Biblia, pues dejaba de tener ese hábito, y entonces me costaba mucho levantarme temprano para estudiar la Biblia. Normalmente procuro levantarme a las 5 de la mañana para tener ese momento de relación con Dios, pero muchas veces sucedía que me costaba hacerlo, y pues ya no me levantaba temprano, me quedaba dormido, y entonces pues ya no me daba tiempo realmente para tener ese momento con Dios. Y entonces decidí que cada noche antes de irme a dormir, en mi momento de oración, pues le pedí a Dios que me ayudara a levantarme temprano para tener ese momento de relación con Dios. Y fue algo muy interesante, porque realmente así sucedía. Al día siguiente, cada mañana yo me levantaba muy temprano, automáticamente mis ojos se abrían, le ganaba muchas veces a mi alarma para tener ese momento con Dios. ¿Pero por qué? Porque yo le pedí a Dios que me ayudara a tener ese momento con Él. Así que si a ti te cuesta hacer esta parte, pues pídele a Dios eso. En segundo lugar, consagra tu tiempo a Dios. Es muy importante definir y saber que ese momento, esa hora, es una hora de consagración a Dios, que debe ser realmente apartada para Él. Y eso va de la mano con la tercera sugerencia, que es dedica tiempo a estar con Dios. Es importante no solamente decir este tiempo es de Dios, sino dedicarlo realmente a Dios. No distraernos con el teléfono, no distraernos con algunas otras cosas. Hoy en día los teléfonos muchas veces nos permiten crear modos, y al menos en lo personal yo tengo el modo de devoción personal. Desde las 5 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana mi teléfono no recibe ninguna notificación, de tal manera que yo pueda tener ese momento de relación personal con Él. El segundo hábito que nos va a ayudar a generar realmente ese momento de relación con Dios es justamente el hábito de tener un lugar. Es importante que cada uno de nosotros tengamos un espacio. Al menos en lo personal es aquí en mi oficina donde grabo este comentario. Pero para otras personas tal vez pueda ser allí en su habitación, otros más en la sala, pero cada uno de nosotros debemos tener un espacio, un lugar donde podamos realmente entablar una relación con Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra, y de esa manera poder realmente pues tener ese lugar consagrado especialmente para nuestro momento de intimidad con Dios. En el caso de Jesús, su lugar era, como dice allí Marcos 1:35, los lugares desiertos. Me imagino que se apartaba de sus discípulos, del lugar donde estaba durmiendo, para tener ese momento de relación con su Padre. Para ti, ¿cuál sería ese lugar? Déjalo allí en los comentarios. Ahora que ya tienes tu tiempo y tu lugar, hablemos un poco acerca de profundizar en el estudio de la Biblia. Y mira, para ello hay también algunas cosas, algunas recomendaciones que nos van a ayudar a poder realmente profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Número 1, la oración. Siempre es algo fundamental. Antes de empezar a estudiar la palabra de Dios, antes de abrir las escrituras, es importante buscar a Dios en oración. Pedir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos hable a través del estudio de las Escrituras, y de esa manera poder realmente tener esa comprensión adecuada de lo que la palabra de Dios nos dice. Dedicar un tiempo para realmente orar y comunicarnos con Dios, no solamente para pedirle sabiduría para entender su palabra, sino también, ¿por qué no?, aprovechar a colocar cada una de nuestras necesidades, de nuestras peticiones en las manos de Dios, a abrirle realmente el corazón a Dios como si fuera un amigo, ¿no? Y no solamente al inicio del estudio de la Biblia, sino también al final,
agradecer a Dios por lo que hemos comprendido, por lo que hemos entendido a través del estudio de su palabra. La segunda recomendación en este ámbito de profundizar en el estudio de las Escrituras sería justamente leer y escribir. Y mira, en primer lugar, hablando un poco acerca de la lectura, es importante que cada uno de nosotros tengamos un plan de lectura de la Biblia. No solamente es de tomar la Biblia y empezar allí en el libro de Génesis y entonces continuar allí leyendo en ese orden, porque muchas veces se vuelve tedioso y eso hace que muchas veces desistamos del estudio de las Escrituras. Allí es importante tener un plan de lectura y hay diferentes planes, no solamente existe uno en particular o uno que sea más recomendable. Puedes leer tú a como desees. Lo importante aquí no es tanto cómo lo lees, sino que lo hagas. Por ejemplo, te presento algunos planes. El Reavivados por su palabra. El plan Reavivados por su palabra es un plan que nos motiva, nos insta a leer un capítulo por día de la Biblia. Creo que es un plan bastante sencillo, muy ameno, porque solamente dedicamos un capítulo de la Biblia al día y entonces pues vamos poco a poco y tratamos de ir comprendiendo poco a poco las Escrituras. Otro de los planes sería por orden cronológico. También, al menos en lo personal, ahora estoy siguiendo mi plan de lectura justamente de esta manera, en orden cronológico. Allí podemos ir leyendo, pues de acuerdo a los hechos que se van desarrollando en toda la Biblia, lo que ha ido sucediendo y de esta manera, pues poder tener un mayor contexto de las historias. Otro de los planes sería por tema o por palabras. A veces podemos escoger ciertos temas, por ejemplo el de la resurrección, y analizar todos los versículos o lo que encontremos allí en la Biblia que nos habla acerca de la resurrección, o por palabra. Si a lo mejor quiero hablar un poquito acerca del santuario, pues buscamos todo lo relacionado con la palabra santuario. Otra de las maneras, de los planes que podemos tener es leer la Biblia a través de historias o biografías. Podemos decidir hacer justamente la lectura de esta manera. Hoy voy a analizar la historia o la biografía de Moisés y vemos todo lo que la Biblia nos habla acerca de Moisés. Otro de las maneras es leer hasta que algo toque tu corazón. Este plan me gustó mucho porque se trata de que yo abro mi Biblia en el capítulo que corresponde a mi lectura y entonces voy leyendo y cuando me encuentre con un versículo, con alguna palabra que me llame la atención, ahí me detengo y entonces profundizo en ese versículo, en esa palabra. Y creo que es algo fascinante porque nos ayuda a despertar la curiosidad y ese espíritu realmente de investigación. Una vez que tienes elegido tu plan de lectura, es importante profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Y esto lo hacemos, número uno, pues leyendo en varias ocasiones el versículo, el capítulo o la historia que estamos analizando. Esto nos va a ayudar a poder realmente tener una comprensión de la palabra de Dios. También es importante analizar el contexto del versículo y para ello existen diferentes recursos de manera digital y de manera física que podemos utilizar. En mi caso, yo tengo en físico por lo menos estos dos comentarios bíblicos de Andrew. El comentario bíblico del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Son libros que, aunque solamente son 2 tomos, pero realmente pues nos ayudan a comprender un poco mejor la Biblia y pues tienen bastante contexto. Nos dicen, por ejemplo, hablando de el contexto general del libro, en quién lo escribió, en qué fecha fue escrito, a quiénes va dirigido, cuál es el mensaje principal, cuál es el orden teológico del libro, cómo nos presentan a Jesús, etcétera, etcétera. Otro de los recursos con los que cuento es esta Biblia de estudio arqueológica. Esta Biblia también contiene artículos, contiene también imágenes ilustradas, mapas, referencias a algunas cuestiones o costumbres de la época o personajes en la historia
que pues nos ayudan también a profundizar mucho en el estudio de la palabra de Dios. Y otro de los libros que tengo también en físico es este libro de usos y costumbres de las tierras bíblicas. Es un libro también muy fascinante que nos habla acerca justamente de las costumbres, de algunos usos que se tenían en los tiempos bíblicos, acerca, por ejemplo, de bodas, de funerales, etcétera, etcétera. Y esto pues nos ayuda a tener un poco mejor el contexto de algunas prácticas que se hacían en los tiempos bíblicos. Esos son solamente recursos en físico, pero también tengo algunos recursos en digital que te puedo compartir. Por ejemplo, existen algunas aplicaciones como la aplicación de la Biblia de Logos. Es una aplicación también muy interesante que te puede ayudar a comprender un poco mejor, te ayuda a conocer pues el significado de las palabras del griego al español o del hebreo al español y pues nos ayuda a profundizar un poco más. Además tiene algunos otros libros que son gratuitos y que te ayudan a leer un poco más. Si sabes en inglés, pues esto te va a ser de mucha utilidad. También otra de las aplicaciones con las cuales yo cuento es la Biblia de Estudio ADV. Es una Biblia de estudio que trae el comentario bíblico adventista y tanto el Antiguo del Nuevo Testamento, y también te permite leer la Biblia a través de concordancias. Esto nos ayuda para poder también ver en qué otros pasajes de la Biblia encontramos esa palabra o esa expresión. Otro de los recursos es un diccionario bíblico adventista que también nos ayuda a conocer un poco más el significado de algunas palabras en particular. Y fíjate que últimamente me gusta mucho cuando leo especialmente una historia de la Biblia, leerla o más bien escucharla a través de una Biblia que se llama, o de una aplicación que se llama Biblia. Así la podemos encontrar. Te voy a dejar el enlace de esta aplicación aquí en la descripción del video, pero es una Biblia que es Biblia de audio dramatizada. A mí me gusta mucho porque te ponen efectos de sonido y pues yo cierro mis ojos y me imagino las historias de la Biblia. Así como estas, existen muchas otras aplicaciones o recursos más que tú puedes utilizar para poder profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Creo que es muy importante pues no escatimar en esa parte, sino realmente poder tener recursos que nos ayuden a comprender mejor la palabra de Dios. Finalmente, una vez que has comprendido el estudio de la palabra de Dios, es importante escribir tus conclusiones, y para ello pues puedes tener un diario del estudio de la Biblia. En este diario pues puedes responder a 3 preguntas importantes que ahora sí te van a poder ayudar a comprender cuál es el mensaje para tu vida. Número 1, ¿qué dice el capítulo? Allí en unas 2 líneas puedes escribir, resumir qué dice el capítulo, qué es lo que se está tratando, de qué habla este relato de la Biblia o lo que acabas de leer. Número 2, ¿qué mensaje quiso dar Dios en aquel tiempo? ¿Cuál es el mensaje de Dios para las personas de aquella época? Y número 3, ¿cuál es el mensaje de Dios para tu día hoy? ¿Cuál es el mensaje de Dios para tu vida en este momento? Y de esa manera, ahora sí, una vez que tienes las respuestas a esas preguntas, puedes entonces compartir tus conclusiones con las personas que desees, con ya sea amigos de la iglesia o que no sean de la iglesia, y de esa manera poder también pues bendecirlos a través de este modo. Mira, yo tengo aquí en el canal un tema o un video donde profundizo un poco más con mi amigo Avi, con el pastor Avi. Te voy a dejar aquí el enlace en la descripción y también va a aparecer aquí en alguna de las esquinas de arriba para que tú, si quieres comprender un poco más y pues seguir profundizando en este tema de cómo tener un mejor entendimiento de las escrituras, pues puedas ir a ver este video. El estudio de la Biblia debe ser algo realmente vivificante en nuestra vida, y esto nos lleva a la segunda parte de nuestra lección, que le hemos colocado como subtítulo beneficios. Y mira, el estudio de la Biblia nos beneficia en creces en nuestra vida espiritual, y para ello vamos a analizar Salmos 119 versículos 103 y 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira.
Estos versículos nos expresan dos aspectos muy importantes. Número uno, lo que es para el salmista el estudio de la palabra de Dios. Para él lo compara a algo tan dulce como la miel. Y creo que esta comparación es muy interesante porque realmente nos habla acerca de qué tan vivificante es para él el estudio de la palabra de Dios. Realmente para cada uno de nosotros como cristianos estudiar la Biblia debería ser de esa manera. Debería ser un deleite el tener ese encuentro especial con nuestro Dios. Y creo que ese es trabajo de cada uno de nosotros como cristianos. El hecho de tener cada día un encuentro diferente con Dios, hacer de ese momento algo especial. Por lo menos en lo personal, yo no sé cantar, pero me fascina cantar. Cuando estoy allí estudiando la Biblia, pues siempre procuro ya sea tomar mi guitarra o buscar algún himno del himnario o algún canto que me guste y entonces me tomo ese momento para cantar. Otra de las maneras de vivificar el estudio de la palabra de Dios pues está en estudiarlo en medio de la naturaleza. No sé si alguna vez has hecho eso o lo has experimentado, pero te aconsejo que lo hagas. Tomar un tiempo y si hay algún lugar cerca de tu hogar donde puedas ir y en medio de la naturaleza tener un encuentro con Dios, pues no dejes pasar esa oportunidad porque es realmente muy bonito el poder tener ese encuentro especial con Dios en medio de la naturaleza. Y así como eso, tú puedes realizar muchas otras cosas más que te ayuden a hacer tu relación con Dios más profunda, más vivificante. Pero otra de las cosas que nos menciona el salmista es que el estudiar la palabra de Dios le ha dado a él inteligencia, le ha dado a él sabiduría. Y es que es importante eso, el poder realmente saber que el estudio de la Biblia me beneficia. En otras partes de la Biblia encontramos que el estudio de la Biblia nos redarguye, nos instruye, nos capacita para hacer buenas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante saber que estudiar la Biblia me beneficia a mí. Pero no solamente se trata de que me beneficie a mí, sino principalmente de que beneficie también a otras personas. Y la manera de que pueda beneficiar a otras personas es cuando yo comparto lo que he aprendido, lo que he estudiado, y de esa manera que otros también puedan ser bendecidos a través del estudio de la palabra de Dios. Así que no dejes pasar esa oportunidad de testificar. Cuando comprendas alguna cosa, pues compártela con tus seres queridos, con algún grupo de WhatsApp o con alguna otra persona. Hablando de compartir, nosotros tenemos un canal de WhatsApp donde también compartimos algunos otros recursos o reflexiones acerca de la palabra de Dios y allí tú puedes seguirnos. Te voy a dejar también el link en la descripción y por supuesto el código QR para que vayas allí a escanearlo y de esa manera nos puedas seguir. Antes de ir a la conclusión de nuestra lección, queremos hacer esta pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal. Gracias a Dios estamos creciendo, estamos llegando a muchas otras personas y nos sentimos contentos por los comentarios que hemos recibido allí en los videos anteriores acerca de personas que están descubriendo este canal. Y si tú lo acabas de descubrir o aún no te suscribes, pues hazlo. En la parte de abajo está el botón para suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Queremos llegar a nuestra meta de los primeros 1000 suscriptores, así que si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a que lo hagas. Gracias y continuamos. De manera de conclusión, me gustaría finalizar mencionándote lo siguiente. Mira, el estudio de la Biblia debe estar en el centro mismo de nuestra relación personal con Dios. Debe ser algo, como te decía, vivificante, algo que realmente nos edifique, que nos ayude cada día a crecer. La Biblia sigue siendo tan relevante como lo fue hace muchos años atrás cuando se escribió. Sigue teniendo mensajes tan importantes para nuestra vida el día de hoy. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad colocar el estudio de la Biblia, profundizar en las escrituras como buenos cristianos y de esa manera realmente fortalecer nuestra relación con Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos hacer esto. Debemos realmente en nuestra vida hacer del estudio de la Biblia un hábito. Que el Señor te bendiga.